Nuevamente, muy honrado con la invitación que me han hecho a este importante evento y quiero destacar, doctor Mario y doctor Nieto, que la conferencia del doctor Salgado y doctor Ocampo han sido magistrales. Mil felicitaciones, queridos doctores, por esas magníficas presentaciones. Se ha invitado a mí a hablar sobre la IP, cómo diagnosticarla y cuándo tratarla en el 2023. Lamentablemente, esta patología, que es muy frecuente en la práctica diaria del mundo real, es subdiagnosticada y subtratada. 2% del páncreas tiene una función endocrina, la mayor parte es exocrina, y el doctor Ocampo ha hecho algo muy importante, y es que la parte exocrina tiene dos componentes fundamentales, las enzimas y el bicarbonato de sodio, cuyo propósito es permitir que la lipasa pueda actuar para digerir los alimentos de manera adecuada. Entre 500 y 2500 centímetros al día se producen, y se ha encontrado además que el jugo pancreático es antimicrobiano. Esto tiene un mensaje contundente. Esto explica por qué en pancreatitis crónica hay SIBO, sobrecrecimiento bacteriano, hasta en el 40% de los pacientes. Se describe hoy día esta IP cuando existe una inadecuada cantidad o actividad de las enzimas en el intestino delgado proximal para producir una digestión normal. Eso implica entonces que puede ser producida por un déficit en la producción, un déficit en el suministro, y esto va a tener como consecuencia una mala digestión y síntomas muy graves en los pacientes. La reserva parenquimatosa de la glándula es grandísima. Se requiere pérdida de más del 90% para que el médico vea en la práctica clínica una IP descompensada. Clínicamente hay manifestaciones inespecíficas: dolor abdominal, bloating, distensión, flatulencia, cólico, borborismos, y puede haber síntomas intestinales como heces malolientes, urgencia intestinal, diarrea, esteatorrea, mala absorción de carbohidratos y de proteínas, y síntomas de malnutrición como pérdida de peso, IMC bajo, índice de masa corporal, sarcopenia, cansancio, fatiga y una alteración suprema de la calidad de vida del individuo. Cuando está muy grave la enfermedad, habrá pérdida de vitaminas liposolubles y el paciente estará supremamente enfermo y con un déficit severo de la nutrición. Pero la malnutrición que origina la IP aumenta la mortalidad. Este es el concepto que quiero aquí como contundente. Y es que estos pacientes tienen mayor riesgo de mortalidad cardiovascular 4 a 5 veces versus quien no tiene esta mala digestión. Y se ha encontrado que la IP produce más arteriosclerosis, tanto en fumadores como en no fumadores. Y se ha encontrado que la plausibilidad biológica puede estar mediada por deficiencia de la ApoA, HDL y lipoproteína A. También se ha encontrado más recientemente que además de lo anterior, también puede producir cálculos renales estos individuos. Como son síntomas tan inespecíficos, en la práctica diaria se pueden confundir con la enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, sobrecrecimiento bacteriano e incluso intestino irritable. El mensaje aquí es contundente. Paciente con diagnóstico de SII que tenga diarrea y no mejore, creo que hay que hacerle una ecoendoscopia porque puede estar mediado los síntomas por una pancreatitis crónica y se puede confundir con un intestino irritable. Múltiples estímulos existen para que el páncreas produzca jugo pancreático. La distensión del fundus induce rápidamente los nutrientes, una vez que se metabolizan, que se trituran en el estómago, cuando son reducidos a tamaños de 1 a 2 milímetros, van pasando de manera progresiva al duodeno. Y esto es importantísimo, saber que el pilo se cierra y de manera tónica y fásica se va abriendo y permite el paso de alimentos triturados. Y obviamente esta cantidad de alimentos ahí es el principal estímulo para la producción de enzimas pancreáticas. Esto tiene un impacto en la práctica diaria, y es que debe haber una sincronía entre la llegada del alimento y la llegada del jugo pancreático para que la digestión se lleve de manera adecuada en el intestino delgado proximal y hacia adelante. Y con base en lo anterior, la IP no es una enfermedad entonces, es complicación de muchas enfermedades, unas que son intrínsecas del páncreas por falta de tejido pancreático y otras son no pancreáticas, en la cual por otras situaciones
hay alteración del estímulo a la glándula pancreática o puede haber una asincronía postprandial, una alteración de la secreción exocrina. Entonces puede ser primaria la IP, está el páncreas alterado por tumores pancreáticos, pancreatectomías, pancreatitis crónica, IPMN en estos días, ya se sabe que puede producir IP también, fibrosis quística, diabetes mellitus, el VIH, disminución secundaria, cirugías gastrointestinales. Aquí está, creo yo, el gran foco de la subdiagnosticada de esta enfermedad. Gastrectomías totales o subtotales, restricción duodenal, enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn que compromete el delgado, asincronía postprandial, las gastrectomías, esofagectomía, las cirugías bariátricas, y esto es una cantidad de gente que deambula con síntomas que erróneamente se diagnostican como intestino irritable. O cirugías gástricas, hay múltiples mecanismos para que esto suceda. Deficiente titulación de los alimentos, alteración del vaciamiento gástrico, asincronía postprandial, no hay estímulos para que haya secreción pancreática, vaciamiento gástrico rápido, puede haber de nervación pancreática por las vagotomías, y esto es una diapositiva que el profesor Domínguez me ha regalado, y aquí se ve cómo la porción de enzimas es de este tamaño, y cuando hay una gastrectomía total, se reduce notablemente la porción de enzimas. Y esto explica que una gastrectomía parcial, la IP esté presente en el 80% de los individuos a los 6 meses, y en el 100% cuando es total la gastrectomía. Estos pacientes yo los veo todos los días en consulta, y todos tienen un diagnóstico: colon irritable y dumping y otras patologías. La manga gástrica, por todos estos mecanismos que aquí se han mencionado, también produce IP. Todo esto está alterado. Pero yo creo que el perfecto ejemplo de la IP en una cirugía bariátrica está aquí, en el bypass gástrico con Jederrux. Este estómago disfuncionalizado que está unido al duodeno, aquí sigue produciendo jugo pancreático, pero lo rojito que son los alimentos y lo azul que es la enzima pancreática no se encuentran de manera adecuada, sino muy tardío en su deambulación hacia abajo. Pero esta alteración anatómica induce falta de distribución de alimentos, no hay el fondo que se distienda, falta de estímulo duodenal, y antes que lo olvide, se produce GLP-1 en cantidades impresionantes después de la cirugía, y esto modifica la secreción pancreática y explicaría por qué estos pacientes tienen una IP importantísima. Es más, la IP hace parte de los mecanismos por los cuales estos individuos pierden peso. Lógicamente que esta IP no se trata en todos ellos, sino cuando la pérdida de peso es tan extrema que ya está por encima de lo que uno esperaba en el individuo. Pero está indicada obviamente la cirugía bariátrica y salva muchas vidas. Un IMC de más de 35, más cualquier complicación por la obesidad, hay que operar. Un IMC de 40 o más, hay que operar. Esto significa entonces que no obstante que tenga esa complicación, está totalmente indicada y salva vidas esta cirugía. Este estudio fue realizado hace poco y se encontró que a los 3 meses de pacientes que han sido sometidos en otra cirugía, que es la pancreatodenectomía, tienen IP. A los 6 meses todos tienen IP. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y a nivel mundial, múltiples sociedades científicas están de acuerdo en que los pacientes que tienen cirugías gastrointestinales habrá que darles terapia de reemplazo enzimático cuando tengan síntomas. La diabetes mellitus es otra importante enfermedad. No tengo diapositiva del grupo del doctor Marriott, que ha hecho importantes estudios en Ecuador sobre la prevalencia de IP en diabetes mellitus en Ecuador, pero quiero decir que se parece a lo que se ha publicado en estudios grandes como este metaanálisis. Se ve que el 22% de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienen IP. Y cuando se analiza por continentes en Asia, el 18% tienen IP. En Europa, perdón, y en Asia, 35%. El grupo del doctor Mario tuvo una cifra parecida a esta que se encontró en Asia. En Australia, solo el 9%. Esto tiene un mensaje en cada país, en cada sociedad, puede ser diferente la prevalencia de IP y diabetes mellitus. Y IP severa se encuentra en el 8% de los diabéticos de manera global. Múltiples mecanismos median la IP en la diabetes. Hay una atrofia del acino,
la insulina que es trófica no está presente, y algo importantísimo, el MAFLD o el MAFLD, que está presente en estos individuos, condiciona también que haya páncreas graso. Un estudio del profesor Mario, yo lo mostraré ahorita, encontró que en estos pacientes con páncreas graso ya hay IP, y esto ha sido muy poco estudiado a nivel mundial. Los diabéticos que hacen IP más frecuentemente tienen estos factores de riesgo. Más de 15 años de diabetes, una diabetes no compensada, una microangiopatía que requieran insulina, edad mayor de 40 años y pérdida de peso inexplicada. Estas variables predisponen a la IP en estos individuos. Claro que en el diabético hay diagnósticos diferenciales para tener en cuenta. La metformina da diarrea y síntomas similares. La neuroenteropatía diabética y obviamente el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado da síntomas similares. El doctor Ocampo ha mencionado aquí la pancreatitis aguda. Yo voy a enfatizar este estudio del profesor Bruno, en el cual se encontró que, él lo ha mencionado, pero yo voy a enfatizarlo, que cuando es severa la pancreatitis aguda, 86% tienen IP, cuando se ve el paciente por fuera de la hospitalización de cuidados intensivos. Mi comentario aquí es que todo paciente que tenga IP severa, necrotizante, que tuvo pseudoquistes, cuando sale del hospital hay que darle enzimas pancreáticas y no esperar a que él se deteriore. En las consultas post-pancreatitis aguda, que uno los ve y les pregunta el que tuvo pancreatitis necrotizante a las 4 semanas post-egreso, tienen mala calidad de vida, no aumentan de peso, tienen borborismos, tienen flatulencia. Entonces yo creo que todo paciente que salga de la UCI con IP severa está indicado darle enzimas pancreáticas. En la medida en que aumenta la severidad, aumenta la probabilidad de que haya hacia el futuro IP. Y este metaanálisis publicado hace algunos años encontró que cuando se utiliza como parámetro la tasa 1 fecal, el problema con este método diagnóstico es que hay que ser muy cuidadoso en la metodología. Pero en la pancreatitis leve, el 19% hacen IP en la post salida del hospital y en la severa el 33%. Esto significa que en la consulta al paciente hay que preguntarle de manera proactiva. Yo creo que a las 8, 12 semanas post pancreatitis habría que hacerle determinación de la tasa 1 fecal si se tiene. A los 6 meses, esta gente globalmente 27% tiene IP. Y algo importante, la IP es más frecuente en la pancreatitis aguda por alcohol que en la biliar. Los ancianos también tienen IP. Un estudio hecho hace algunos años encontró que 5% de adultos mayores tienen IP severa, definida como en la tasa fecal menor de 100 microgramos por gramo de materias fecales. Y tienen leve a moderada, 10% de ellos tienen eso. Y estos adultos mayores con estos síntomas de anorexia, pérdida de peso, decaimiento, frecuentemente los atribuyen a que están aislados, solos, deprimidos, y no, es la IP la que está presente ahí. Los ancianos se han encontrado que después de tantos años el páncreas disminuye hasta un 40%, y eso hace que el parenquima viable sea menor, hay más fibrosis, sea esta patología. En el VIH es frecuente la enfermedad. En la guía de práctica clínica para manejar el VIH-Sida, se ve que pacientes con diarrea, cuya causa no se ha encontrado, hay que buscar de manera proactiva la IP en estos individuos. 30% de pacientes con VIH y diarrea crónica que tengan esteatorrea tienen IP. El cáncer de páncreas, que es un tumor ominoso, lamentablemente es muy poco tenido en cuenta. Yo quiero en esta conferencia enfatizar que gente con cáncer de páncreas, muchos de ellos mueren por IP antes que por el páncreas per se. El cáncer de la cabeza de páncreas bloquea el conducto pancreático y de manera progresiva el tumor va a reemplazar el parenquima, pero lo que quiero enfatizar es que 80-90% de pacientes con cáncer de páncreas en la cabeza tienen IP al diagnóstico y en el cuerpo 30-50% lo tienen. Este otro estudio del profesor Bruno encontró esto hace algunos años. El día del diagnóstico, en este estudio de prevalencia, 67% de la gente con cáncer tenía IP, y al seguimiento tenía 90% tenían IP
cáncer de la vía biliar y de la ampolla, 100% tienen IP. El mensaje para el clínico, para el cirujano, es que un paciente con estos cánceres, el día del diagnóstico, deben recibir terapia enzimática de reemplazo sin necesidad de comprobarlo mediante estudios enzimáticos. Y este es el estudio que me encanta del profesor Marriott y su grupo, y es que uno de los pocos estudios en el mundo que ha estudiado cómo el páncreas graso puede tener IP y el médico no saberlo. Me encanta este trabajo y creo que, no lo he visto ya publicado de manera extensa, pero es uno de los pocos estudios, obviamente, implica mucho riesgo tomar biopsias por ecoendoscopia, pero ya se hizo y es formidable. Fue presentado a la DDW en el 2019 y quiero destacar, es uno de los pocos trabajos en el mundo que ha estudiado este tema. 36% tenían IP estos individuos. El diagnóstico, quiero decir que lo que hay que pensar de manera inicial y de manera muy clara es que todo paciente con una enfermedad predisponente para la IP hay que buscarla. Siempre hay que buscarla en las cirugías, tumores de páncreas, hay que buscarla de esa manera, de manera activa. Y buscarle estos síntomas que el paciente muchas veces no los menciona. Con mis residentes de todos los grados, siempre que hay un paciente con patologías predisponentes, es prolijo el interrogatorio. Diarrea, flatulencia, distensión, pérdida de peso. Por supuesto, hay que hacer evaluación nutricional y, si es posible, se puede hacer unas pruebas diagnósticas. Yo creo que en la práctica diaria, las pruebas diagnósticas no son indispensables para el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico se podría hacer con pruebas que midan la función pancreática. El coeficiente de absorción de grasas es lo que exige la FDA y la EMA para aprobar un medicamento. Test respiratorio con triglicéridos marcados, por supuesto, no está disponible. Es un carbono 13 que no es radiactivo, requiere un espectrofotómetro de masa que no está disponible. Pruebas de secreción pancreática, colecistoquinina, pancreosimina, pero con intubación duodenal, hace parte de estudios de investigación. La lactasa fecal, que está presente en algunos países, y las pruebas que evalúan el estado nutricional, el IMC, masa muscular, el peso, marcadores nutricionales, vitaminas, magnesio, prealbúmina, proteína que liga el retinol. La estatorrea, que este es el método más importante, el gold standard, el método de Van de Kamer, por supuesto que es espectacular, pero no se utiliza hoy día en el mundo. Es difícil. Yo era estudiante de medicina cuando recogía la materia fecal de los pacientes. 5 días de dieta con 100 gramos de grasa, últimos 3 días llevan la lata de materia fecal al laboratorio, nadie queda presente, huele muy feo, etcétera, pero es para propósitos de investigación. Este test es magnífico, es el único que puede monitorear y medir el éxito de la terapia enzimática de reemplazo. No está disponible en todas partes. Es costoso, demora 6 horas. Entonces, con base en estas pruebas sería fantástico, pero no se dispone. De todas maneras, ese es el gold estándar para la FDA, el coeficiente de acción de grasas para aprobar medicamentos para esta importante patología. Cuando se compara el éxito o la exactitud diagnóstica, se ve cómo la intubación duodenal tiene una sensibilidad del 87% y especificidad del 80%. El coeficiente de acción de grasas, 90% de sensibilidad, 87%. Y la elastasa fecal tiene 84 de sensibilidad y 87. Y lo que quiero decir yo aquí ahorita es que estos 3 métodos se pueden superponer en un momento determinado y por eso la tasa fecal se utiliza en la práctica cotidiana. La prueba de secreción pancreática, la traigo como un recuerdo de lo que hacía en el pasado, no está disponible. Y esta que ustedes la conocen, la han usado. Lo normal es que haya más de 200 microgramos de tasa fecal, una proteína que es un subrogado de la producción proteica del páncreas. 100 a 200 es leve, pero está claro que menor de 100 ya la cosa es severa. No está disponible en muchos sitios. En Colombia hoy día no está disponible. En Colombia existió en el pasado como una atención de Abbott para la gente que consumía su producto Creón, pero hoy día no está disponible de manera tan fácil. Está disponible en laboratorios especializados y es muy costosa. Sola no sirve. Debe complementarse con las manifestaciones clínicas, de tal suerte que pedirla sin manifestación clínica no tiene ninguna utilidad. Los marcadores nutricionales, y estos específicamente, han sido verificados que son útiles
para buscar IP en pancreatitis crónica solamente. Magnesio disminuido, albúmina disminuida, prealbúmina, proteína querida retinol, hemoglobina glicosilada, 2 o más hace el diagnóstico. Quiero enfatizar que en pancreatitis crónica el magnesio que sea normal prácticamente descarta la IP, pero voy a decir que en otras patologías no se ha verificado que tenga utilidad. Cuando se utiliza recientemente este otro método, que es la elastografía pancreática, puede predecir que haya IP. El estudio del doctor Iglesias, el doctor allá en Compostela, Domínguez Muñoz, ha encontrado que es un excelente método y que se encuentra perfectamente con la absorción de grasas. Cuando el médico lo tenga disponible y tenga experiencia, pues lo hará, pero no está en todas partes disponible. En el mundo real, que es lo que me interesa a mí aquí ahorita, quiero enfatizar que el diagnóstico se hace de la siguiente manera. Síntomas sugestivos con patologías predisponentes. Habrá que hacer marcadores nutricionales. Si hay elastasa fecal, fantástico, pero se ha encontrado que una grasa en materia fecal y pérdida de peso más del 10% tiene un alto valor predictivo positivo. Y las patologías que se ven en la práctica diaria y que en mi opinión no ameritan buscar pruebas diagnósticas son estos: pancreatitis necrotizante severa, cirugía pancreática, cáncer de cabeza de páncreas, gastrectomías parciales o totales, pancreatitis crónica avanzada. Yo creo que esto es de perogrullo que un paciente con síntomas tenga IP. Domínguez Muñoz cree igual, dice que esto es tan obvio que no se justificaría buscar pruebas diagnósticas y mucho menos si son costosas, no están disponibles. Los objetivos del tratamiento enzimático son estos: que se pueda digerir la comida ingerida y con eso se bajan los síntomas de diarrea, flatulencia, dolor abdominal, se mejora la nutrición, pero esto se olvida. Con este tratamiento se disminuye notablemente el riesgo cardiovascular, la osteoporosis y las infecciones, y obviamente se mejora notablemente la calidad de vida. Siempre, siempre debe tratarse, sin importar la causa. El impacto hoy día está clarísimo. Este es un estudio clásico que demostró que los pacientes con cáncer de páncreas que tengan caquexia tienen menos sobrevida que los pacientes que no tienen caquexia, se mueren mucho más. Y este estudio del doctor Bruno también a mí me ha impactado siempre, y es que se demostró que cuando se da tratamiento enzimático a un cáncer de páncreas irresecable, el individuo aumenta de peso 1.2%, y si no lo tratan, él pierde peso de manera importantísima, y esta pérdida de peso condiciona también, es un factor de riesgo de mortalidad. Cuando hay cáncer de páncreas, diversos estudios esto lo han demostrado. Se mejora la tolerancia a la quimioterapia, mejor calidad de vida, y la sobrevida también aumenta. En cáncer, vivir 95 días con enzimas pancreáticas es algo importante. Vivir 190 días con enzimas es mucho más importante que vivir solamente 95 días sin enzimas. Y las enzimas permiten que el individuo tenga mejor calidad de vida mientras él está vivo con esa patología. Y aquí se ve cómo los médicos no prescriben enzimas pancreáticas en pacientes con cáncer metastásico. Mi comentario aquí es que siempre, siempre debe prescribirse a estos individuos. Y aquí se ve cómo el adecuado uso de enzimas pancreáticas en centros especializados es muy bajito en pacientes con cáncer de páncreas. Ustedes pueden ver que usan enzimas pancreáticas en el 20% y es adecuado el uso en menos del 50%, es decir, las dosis no son adecuadas de manera correcta en la mayoría de los pacientes con esta patología. En la pancreatitis crónica, diversos estudios han mostrado como este, que cuando se da enzimas pancreáticas se aumenta el coeficiente de absorción de grasas, la absorción de nitrógeno, la excreción de grasa en materia fecal se disminuye, el peso fecal se mejora y la evaluación de nitrógeno fecal también se mejora. Y se ve también lo mismo, que los médicos no dan adecuado suplemento de enzimas pancreáticas y también la cantidad de médicos que formulan enzimas es bajita. En una palabra, no obstante la difusión que hay de la patología, todavía los médicos no la manejan adecuadamente.
Aquí se ve cómo se comparó recientemente diversos hospitales europeos y se ve cómo en algunos centros correctamente tratada la IP en los pacientes con parálisis crónica varía en los diferentes sitios. Hay sitios que tienen una excelente formulación de estos pacientes, otros sitios no lo tienen. La dosis que se recomienda hoy día de lipasa es la siguiente: 50.000 unidades mínimo con cada comida. Deben tomarse durante la comida. Un clinical trial del profesor Domínguez Muñoz mostró que es durante la comida. Una cápsula de 25.000 comenzando y una cápsula antes de finalizar. Con 50.000 unidades, la eficacia es del 60%. Si no mejora el paciente, se puede usar 75.000 unidades. Y con los refrigerios se recomienda usar 10.000 a 25.000 unidades. Y se puede optimizar el tratamiento dependiendo de la evolución. Por ejemplo, si un paciente tenía 50.000 con cada comida y los parámetros nutricionales, el diarrea, etcétera, los síntomas no mejoran, pues habrá que optimizarlo aumentando la dosis. Médicos, internistas, gastroenterólogos, cirujanos, endocrinólogos, todo el mundo esto lo puede manejar. El cáncer de páncreas tiene una connotación muy importante, y es que en cáncer de páncreas no hay bicarbonato. Entonces, estos pacientes requieren mínimo 75.000 unidades con cada comida. Hay que empezar ahí. Si la respuesta no es adecuada, hay que pensar en que puede haber sobrecrecimiento bacteriano. Y aquí se ve que este SIBO en pancreatitis crónica está presente en mucha gente y la rifaximirina, que es un antibiótico intraluminal, puede resolver este problema. La otra estrategia es aumentar la dosis y debo aquí enfatizar que la fibra está contraindicada porque atrapa la lipasa y no actúa. El IVP, en mi opinión, siempre hay que formularlo. No obstante que sea una mini microesfera que está protegida del ácido clorhídrico, el paciente, si uno le da IVP, la cosa ya uno obvia una razón por la cual podría no responder. La grasa no se restringe, la comida es normal. Es más, hay que aumentar la ingesta de grasa, porque la esteatorrea se produce por la falta de enzimas. Bastante grasa aumenta la eficacia enzimática. Y la vitamina D, por supuesto, hay que estarla proveyendo porque hay que recuperar el déficit que tiene. Los diferentes guías, y esta que traigo específicamente de Europa, enfatiza que las mini microesferas tienen mayor eficacia que las presentaciones que tienen esferas de mayor tamaño y lo consideran el medicamento ideal. Hay estudios que han demostrado que la mini microesfera tiene mayor eficacia que las esferas de mayor tamaño. Hay más limitados estudios con estas esferas de otro tamaño. Estas mini microesferas se han ideado con el concepto de que los alimentos se trituran y pasan por el pírolo cuando miden 1 milímetro. Con estas mini microesferas que tienen tamaño similar, se quiere emular el tamaño de las partículas de alimentos que son trituradas y pasan por el pírolo. Y además deben tener cubierta entérica que resista el ácido clorhídrico, porque es un veneno para la lipasa, el ácido clorhídrico. Para los expertos, este es el medicamento ideal. Los mensajes que quisiera de mi charla son estos. La IP tiene alto riesgo cardiovascular. Hay que pensar en IP cuando hay síntomas y patologías predisponentes. Siempre debe tratarse con enzimas. El tratamiento enzimático aumenta la sobrevida en el cáncer. Mínimo 50.000 unidades con cada comida. Mini microesferas es el medicamento ideal y todos los médicos podrían tratarla. Queridos colegas, muchas gracias por su atención. Doctor Otero, le quedamos muy agradecidos por su participación el día de hoy. Con esta charla magistral del doctor Otero, damos por terminada la jornada hoy día. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.